Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares buena literatura. Estamos desde aquí, desde el estado Zulia hasta allá, hasta el estado Anzoátegui, no, más allá, hasta el estado Amazonas. Toda la geografía nacional unida por ese corazón palpitante de fe y alegría. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 213. 213 programas haciendo que usted reciba un boleto para embarcarse en un barquito de papel, en una de esas naves espaciales o máquinas del tiempo que nos permiten conocer más de nuevas ideas. El día de hoy estaremos escuchando la participación del gran músico panameño Rubén Blades en el encuentro de literatura y periodismo Gabriel García Márquez. Y estaremos entonces escuchando parte de sus declaraciones sobre la literatura, sobre García Márquez y sobre la música, la salsa, ese ritmo hablado de Rubén Blades, emparentado con la literatura y con el pensamiento escrito. Así que escríbenos tú un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librería radio, para darnos tu opinión sobre el programa de esta noche. Vamos a comenzar, pero antes escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Miren, sin hablar, sin falsas modestias, yo me sorprendo cuando escucho esas cosas. A mí me habían dicho, alguien me dijo en un momento y me di cuenta hoy, que ayer Jorge Ritter me dio, no fue hoy, creo que me dio una muestra del espectador
Porque me habían dicho que Gabriel le había dicho que nada le hubiera gustado más que haber grabado Pedro Navaja, que haber escrito Pedro Navaja. Y eso alguien me lo había dicho y yo nunca me atreví a repetirlo porque me pareció absurdo, me pareció una exageración. Y entonces resulta que sí lo escribió. Así que digo, eso me honra mucho. Pero yo creo que lo que básicamente él estaba diciendo era eso exactamente que dijo usted, que es una cuestión de que nosotros somos escritores. Yo soy un periodista, yo siempre me definí como un periodista, un cronista de la música. Y eso resultaba difícil en el contexto de lo que es la música popular, porque la música popular, cuando yo comienzo a grabar canciones, etcétera, estaba toda dirigida más bien al escape. Era música de escape, era música dirigida a la planta de los pies, básicamente. Y el argumento de una canción, porque iba dirigido a la planta de los pies esencialmente, no interesaba. Tú tenías una canción que el coro decía coco, coco, coco seco, y ya pues. Entonces, no importa qué decía, la canción dice coco seco y eso, estás oyendo coco seco y lo que estás es bailando con la tipa que está enfrente, o la tipa con el tipo que está enfrente. Cuando yo empiezo a escribir canciones que tienen que ver ya con una observación de la calle, de la vida, ya sea como testigo o como protagonista, las canciones comienzan a alargarse. Cuando las canciones se comienzan a alargar, las radios comienzan a decirnos que esas canciones son muy largas, pero lo que nos están diciendo es que esas canciones están atentando contra el ciclo de nuestra publicidad. En ese tiempo la canción básica duraba 2 minutos y medio, entonces tú podías hacer una idea, tenías 2 minutos y medio de canción, entonces te daban 30 minutos de comerciales o 1 minuto de comerciales. Y tenías 3 canciones o 4 canciones por cada 10 minutos, ponte. Cuando yo salgo con mis cosas, una canción, Pedro Navaja duraba 7 minutos. Entonces te destruía el argumento de la publicidad. Entonces los tipos no tocaban eso porque era muy largo. Pero básicamente lo que Gabriel dijo con eso es que eran crónicas y en ese tiempo la crónica no tenía espacio dentro de lo que era conceptualmente un medio para entretener, no para informar, ni enfrentar, ni proponer. Entonces, los que hacíamos eso éramos unas personas que estábamos atentando contra un sistema que estaba funcionando, básicamente era el sistema de que la radio no es un sitio para informar, sino también se considera que era una empresa comercial que se movía pues de acuerdo con esos parámetros y nosotros teníamos que ajustarnos a eso. Hubo otro conflicto en esa época, no fue solamente la extensión de las canciones, sino que te decían que la música no es para protestar. Es que, otra vez el entorno, y esto nos va a llevar más adelante a la discusión sobre si la música de salsa tiene o no algo que ver con la literatura, o si la música popular tiene o no que ver con la cultura popular, y con la cultura nacional, perdón. Porque se trata de diferenciar la cultura, como esta es la cultura y esta es la cultura popular. No, es la cultura y punto. Es decir, y entonces el argumento, y eso lo dice Gabriel y lo ha dicho muchas veces, el argumento entonces se ve sesgado por el prejuicio de gente que creen que, bueno, la música, tú eres un artista y tú estás entonces aquí para entretenerme, no para opinar. Y el argumento ese no es que lo dije yo, Pablo Casals también lo dijo en su momento, cuando Pablo Casals dijo que el artista no era alguien que estaba encapsulado en una torre de marfil desde la cual de vez en cuando se asomaba y saludaba, ¿no? Se dignaba a ver al resto de la gente, sino que el artista era una persona, y eso lo dice Casals, que pasó por todos los páramos de la guerra civil en España, etcétera. Lo dice un tipo que terminó en Puerto Rico precisamente porque su opinión para él resultaba importante. En términos de, nosotros no nos escapamos a la consecuencia política, que es lo que yo le decía a alguien inicialmente. Las canciones yo nunca las escribí desde un punto de vista ideológico, me parecía absurdo. Las escribo desde un punto de vista humano. Hay una opinión, a pesar de que siempre trato de ser lo más objetivo posible, como lo trata un periodista de ser, hay una opinión de todas formas.
La cuestión es que tú estás, cómo planteas eso sin que sea sesgado hacia un lugar o hacia el otro y afecte la capacidad que tiene la persona de llegar a su propia conclusión basada en el argumento que tú le estás planteando. Bueno, Rubén me dio este suplemento del periódico El Espectador y subrayó él mismo 3 momentos y me pidió que los leyera. Aquí hay uno, dice, es una cita de García Márquez. Pienso que la música popular también es culta, aunque de una cultura distinta. Aún la simple música comercial, que no siempre es tan mala como suelen decir los sabios de salón, tiene derecho a llamarse culta, aunque no sea el producto de la misma cultura de Mozart. Hay una canción de Rubén Blades que yo he usado en talleres de crónica. Es una canción que él cantó sin cantarla. Es un cuento corto, se llama GDVD, y ayer me enteré de por qué se llama así. Es una canción, aquí la tenemos ubicada, pero tú querías antes, de pronto la tengo por acá. Aquí la tengo. Claro, gracias. Es importante en el contexto de cómo nace esto también. García, yo le decía Jejema, pero Gabo, ¿no? Hablando sobre este argumento de la literatura y la salsa y que si era cultura y que si no era, es una cuestión que nosotros, es decir, a pesar de que lo pudiéramos tener claro, siempre de alguna forma u otra terminábamos conversando sobre ese punto. Entonces, yo le dije a él un día, yo quería hacer, le dije, ¿cómo hago? ¿Cómo se demuestra este punto de una vez por todas? Pues esa era la discusión, ¿no? Vamos a escribir algo juntos. Me dice, no, yo no voy a escribir nada contigo juntos. Digo, ¿por qué? Porque no vamos a terminar nunca. Y vamos a empezar a terminar, no vamos a terminar esto. Yo te lo digo por experiencia, no terminamos. Entonces le digo, bueno, yo pensando que hago rápido. Entonces se me ocurre, le digo a Gabriel, esto es la primera vez que yo hablo de esto en público. Le digo a Gabriel, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a escribir un cuento corto y lo voy a cantar. Entonces Gabriel se me queda mirando y me dice, ¿cómo carajo vas a hacer eso? Digo, él estaba leyendo un periódico, entonces le dije, dame acá eso, que estás leyendo ahora mismo, no sé qué era. Me dice, por ejemplo, aquí dice, no he dudado un instante la respuesta, la suite para cello solo de Juan Sebastián Bach. Yo le hago, no he dudado un instante la respuesta, la suite para cello solo de Juan Sebastián Bach. Entonces me dice, ¿y tú vas a hacer esa vaina con un cuento corto? Digo, sí. Me dice él a mí, ¿cómo vas a hacer el arreglo? Digo, no va a haber arreglo, porque no puedo hacer un arreglo, es muy complicado. Tú no puedes hacer un arreglo musical de un cuento corto y ponerlo en 4 minutos, porque si no, no te lo tocan la radio tampoco. Y encima de eso, es muy complicado. A mí sí, ¿qué vas a hacer? Digo, yo voy a inventar una melodía. Voy a agarrar el cuento corto y lo voy a hacer una sola vez. Lo voy a cantar una sola vez porque es importante que sea honesto. Yo no sé esto para dónde va tampoco, pero vamos a hacerlo de esa forma. Me dice, hazlo para ver qué pasa. Estamos escuchando al gran Rubén Blades hablarnos sobre buena literatura, sobre muchísimos temas interesantes. Envíanos tus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Summer is supposed to be an opportunity to slow down, but when you look at your kids, you can't help but notice that your kids are growing up fast. Help them build independence as they grow with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families, where parents can keep an eye on kids' money habits while kids learn how to save, invest, and spend wisely. It's the easy, convenient way to raise financially smart kids. Get your first month free when you sign up at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estamos escuchando esta noche una conferencia, una conversación que mantuvo el gran músico panameño Rubén Blades durante el encuentro en homenaje al gran Gabriel García Márquez, que se celebra anualmente en nuestro hermano país, en Colombia. Rubén Blades
Bellido de Luna son sus apellidos, más conocido como Rubén Blades. Es un cantautor, músico, actor, abogado, político y activista panameño. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la ciudad de Nueva York. Sus discos más exitosos los realizó junto a Willy Colón para el sello Fania durante el boom de la salsa. Vamos a seguir escuchando sus opiniones porque esta conversación verdaderamente es maravillosa. Esto se titula GDBD, que es Gente Despertando Bajo Dictadura. GDB de burro D. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo, entras al baño brincando en una sola pierna, enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los 2 grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da siempre pesos diferentes, pero aproximados. Cuando te estás afeitando, suena el despertador. Tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga. Se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama. Cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte. Te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante 24 horas de protección constante. Un poco de colonia para después de afeitarte. Te arde la cara. Sales del baño y pisas otra vez el orine del perro. Le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa. Tú le explicas a grito por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia, ella se aparece y silenciosamente seca el charco de orine. Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner. Miras el reloj, hueles el café, te vistes, no encuentras la correa. Te haces la corbata 2 veces porque la primera vez la parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Vas a la cocina, tu esposa ya preparó tu desayuno, le hablas otra vez del perro. Ella, sin contestarte, te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos. Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina. Tu esposa enciende la radio, están transmitiendo las noticias. Mientras escuchas, mojas el pan en el café, como te enseñó tu papá cuando eras niño. Suena el teléfono, tu esposa lo contesta. Es para ti, de la oficina. Hoy van a arrestar al tipo. Ve a un carro a recogerte, que lo esperes abajo. Cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta. Sacas tu libreta y los lentes negros. Vas a la cama, levantas el colchón y sacas tu revólver. Vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro. Tu esposa te observa. Le das un beso al espacio, al lado de la mejilla que ella no devuelve. ¿O sí? Abres la puerta y bajas por la escalera de madera, saltando los escalones de 2 en 2. Llegas a la calle. Ves al camión recogiendo la basura. Aún está oscuro, pero huele a mañana, varón. Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas, caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo entras al baño brincando en una sola pierna, enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los 2 grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos, siempre diferentes pero aproximados. Cuando te estás afeitando suena el despertador,
Tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga, se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama, cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante, un poco de colonia para después de afeitarse. Te arde la cara, sales del baño, pisas otra vez el orine del perro, le mientas la madre en voz alta. Tu esposa desde la cocina te pregunta qué te pasa. Tú le explicas gritando por qué no quieres otro perro en la casa. Mientras te secas el pie con la toalla mojada que dice Disneylandia, ella se aparece y silenciosamente seca con un trapo el charco de orine. Vas al closet y sacas la ropa que te vas a poner. Miras el reloj, hueles el café, te vistes. No encuentras la correa. Te haces la corbata 2 veces porque la primera vez la parte de atrás te quedó más larga que la parte de adelante. Vas a la cocina. Tu esposa ya preparó tu desayuno. Le hablas otra vez del perro. Ella, sin contentarte, te recuerda que hay que pagar la cuenta de la luz y la matrícula de la escuela de los chiquillos. Cuelgas tu jacket del borde de la silla y te sientas en la mesa de la cocina. Tu esposa enciende el radio. Están transmitiendo las noticias. Mientras escuchas, mojas el pan en el café como te enseñó tu papá cuando eras niño. Suena el teléfono, tu esposa lo contesta. Es para ti, de la oficina. Hoy van a arrestar al tipo. Va un carro a recogerte, que lo esperes abajo. Cuelgas el teléfono, vas a tu cuarto, abres la segunda gaveta del armario, tu gaveta. Sacas tu libreta y tus lentes negros. Vas a la cama, levantas el colchón y sacas tu revólver. Vas a la cocina, tomas tu jacket y lo pones todo en el bolsillo de adentro. Tu esposa te observa. Le das un beso al espacio, al lado de la mejilla que ya no devuelve. ¿O sí? Abres la puerta y bajas por la escalera de madera, saltando los escalones de 2 en 2. Llegas a la calle, ves al camión recogiendo la basura. Aún está oscuro, pero huele a mañana, varón. Yo escribí una canción también que se titula Sicarios hace un tiempo, que es una de las canciones más difíciles que yo he cantado en mi vida porque la canté en primera persona. Y hubo mucha gente que se molestó, algunos se molestaron con eso, pero mi argumento es el siguiente, que es el argumento este. Mientras nosotros continuemos creyendo que la gente mala es la gente que tiene unos cachitos y un rabo, nunca vamos a poder enfrentar el argumento de la maldad en una forma humana y lo más cercano a lo correcto posible. Este tipo, nadie sabe qué es lo que el tipo hace. Cuando yo empiezo a narrar la cosa, tú te identificas con él. Yo me echo también la corbata y a veces la parte de atrás me queda más. No encuentro la correa, a mí me pasa esa vaina. Coño, y el perro, sí, a mí mi perrito ahí que molestaba más. Te vas identificando totalmente hasta que llega el momento que te dicen, hoy van a buscar tipo. Cuando llegas ahí te quedas pensando, ¿a qué tipo? ¿A quién van a buscar? ¿Qué es lo que este tipo hace? Y ahí se suspende la conexión. El tipo saca un revólver, se va. Espérate un momento, ¿esto qué es? Bueno, y esa parte es más interesante de discutir y de formular que lo que siempre se describe, que es ya el argumento del tipo cuando va a buscar, cuando sacan a la persona del cuarto, etcétera, como pasaba en Chile o pasaba en Argentina, y desaparecían a la persona. Después del GDBD, ¿qué viene? Desapariciones, que es el efecto de esto, pero sin entrar en actuar como un predicador diciendo esto es malo, esto es bueno, simplemente decir esto es lo que está pasando y esto es lo que pasa. Y deja que la gente misma sea la que elabore el argumento y se piensen y lleguen a sus conclusiones, sin tener tú que estárselo restregando en la cara, este hombre es malo. Y la gente mala no es mala completamente mala. Por eso yo te decía que hay tantos tonos en esta cuestión que yo creo que es lo que nos han hecho no entender el argumento claro y no verlo en su condición humana, el argumento completo. Yo te decía, te daba el ejemplo, usted entra a un museo, por ejemplo, ¿no?
Usted entra a un museo y usted ve una pintura, y la pintura o la obra de arte lo afecta inmediatamente o no. Por lo menos yo entro a un museo, veo una obra de arte, y la obra, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me toca o no me toca? Yo no pregunto, ¿esa vaina la hizo un negro? ¿Eso lo pintó un maricón? Para saber si me gusta o no. Entonces resulta que uno ve una acuarela y le gusta, y te dice, ¿qué acuarela más bonita? Sí, esa la pintó Hitler. Y ahora la acuarela no sirve. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Ese es el argumento, por eso lo hice así. Porque tú te tienes que meter en la cosa y tienes que entender, el asunto es mucho más complejo. Bueno, hay una cosa que dijiste ahorita y que me gustaría que redondeáramos. Esa canción fue grabada como una especie de plano secuencia en el cine. Tú te improvisaste la melodía al momento de grabarla. No sabías qué melodía le ibas a poner. No tenía idea. Tenías ese cuento corto y llegaste frente al micrófono y te salió eso. Sí, porque es que, y no lo podía hacer dos veces. Si yo, primero porque hubiera sido deshonesto hacerlo dos veces. O sea, corregir ya hubiera sido un ejercicio de vanidad. Si el argumento no era ese, el argumento no era ser perfecto. Yo desafino un par de veces, hay cosas ahí que yo, el músico que le gusta las cosas bien hechas y bien presentadas, no haría. Pero dentro de lo que estábamos tratando de hacer allí, era importante hacerlo lo más honestamente posible. Así que se hizo de esa forma y no hay segunda toma ni nada, eso es lo que es. ¿Qué les parece esta maravillosa conversación que estamos escuchando del gran Rubén Blades? Habías escuchado antes hablar a Rubén Blades, no solamente escucharlo cantar. Me gustaría saber qué opinas de sus ideas y de estos experimentos que hacen con la música. La música y la literatura estrechamente relacionadas. Envíanos tus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Esa canción que acabamos de escuchar también es del disco Buscando América del gran Rubén Blades, para que vayamos construyendo también la obra de Rubén Blades y pensándola como un producto creado con capítulos, como si fuese una gran historia de la América Latina. Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos. Reporta tu sintonía al 0424-672-3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Había una persona que me hablaba siempre y me decía que él era muy amigo de García Márquez. Esto fue antes del premio. Hay gente que se olvida que, si me equivoco, me corría Ritter, 100 años de soledad del 67. Bueno, la gente cree que fue que salió en el 82 y le dieron el premio por eso. No, él tiene una obra periodística muy importante, que yo creo en muchos casos pasa, incluso va más allá de la misma obra de ficción. Y entonces este señor que quería congraciarse conmigo por alguna razón, me decía, no, yo conozco a García Márquez, yo sabía quién era García Márquez porque yo había leído sus cosas. Entonces, La Hojarasca, cuando era pobre e indocumentado, La Mala Hora, todo ese poco de vaina. Entonces decía, bueno, sí me interesaría mucho conocerlo. Entonces siempre era la amenaza esa, ¿no? De que un día va a conocer a García Márquez. Y yo, sí, ok. Y un día llegué al estudio y el tipo estaba allí y me dijo, mira, aquí te tengo a Gabriel, lo vamos a llamar a tal hora, él está en París, no sé a dónde, México, no sé a dónde. Yo al tipo no le creía mucho, pero no lo conocía muy bien tampoco. Y yo, este tipo lo que me está es molestando, como dicen ustedes, mamando gallos conmigo.
Entonces me vino y me trajo el teléfono. Mira, aquí está Gabriel y está del otro lado. Yo cojo el teléfono y digo, aló. Y del otro lado me responden, aló. Digo yo, este es Rubén. Y el otro lado me dice, este es Gabo. Digo, qué bien. Me dice, igual. Digo yo, ¿y cómo está? Bastante bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí bastante bien. Y en esa vaina nos quedamos, porque después Gabriel me dijo que yo creía que el tipo me estaba jodiendo. Yo creía que me estaban vacilando también. Digo, bueno. Entonces la conversación fue la conversación más monosilábica y más corta del mundo. No la primera vez, pero digo, me quedé pensando, porque no nos conocíamos la voz. Así que no había forma después para yo entender que si ese era Gabriel o no. Y él no me conocía la voz tampoco. Y entonces, como era un intermediario, los dos fuimos sumamente cuidadosos. Y después nos reíamos mucho. De eso, ¿cuándo pasó? No me acuerdo. Y cuando lo vi personalmente, ya no recuerdo tampoco. Debe haber sido... pero lo que yo explicaba, le decía a Ritter que el problema es que cuando uno se encuentra, es la naturalidad del encuentro lo que hace que uno olvide las circunstancias del encuentro, ¿no? Y eran encuentros naturales, no eran encuentros entre una estrella y una cosa, o sea, era una cuestión muy natural, así que sí, se me olvidaron muchas cosas, entonces, pero creo que él vivía creo que fue en México, que nos vimos por primera vez. Lo del disco surge precisamente por el argumento de la cuestión del contacto entre la literatura y la música popular. Gabriel, como todo el mundo sabe, y es más, él lo dice ahí, en una de las partes esas que subrayadas, que creo él, no sé, el primero, mira eso que dice ahí. La música me ha gustado tanto, la música me ha gustado más que la literatura, hasta el punto de que no logro escribir con música de fondo porque le presto más atención a esta que a lo que estoy escribiendo. Entonces, yo sabía eso y yo le decía, bueno, vamos a hacer un disco juntos. Y como les dije, me dijo, no terminamos nunca porque la idea era vamos a escribir. Y entonces le dije, bueno, pues déjame, entonces yo voy a hacer un disco de tus cuentos cortos iniciales. Y no voy a hacer adaptaciones, le dije. Voy a hacer una interpretación del cuento. Y eso le interesó. Me dijo, eso me interesa. Y digo, porque voy a escribir lo que yo siento del cuento, no lo que tú escribiste. Así que me dice, eso es excelente. Uno aprende ahora, estás mostrándome otra cosa. Yo lo veo desde aquí, tú lo vas a ver desde acá. Y me vas a decir algo que yo no estoy viendo, que está del otro lado. Digo, bueno, no sé si ayudará o no, pero eso es lo que estoy planteando hacer. Y entonces me dijo, dale y hazlo. Le digo, bueno, necesito que me autorices para no tener problemas con los editoriales y las cosas, con los nombres, los títulos. Entonces me dio todos los permisos, me hizo las cartas y las mandó a todos lados que tenía que mandarlas. Y bueno, hice el disco salió y en mi vida me han pegado tanto por un disco. La gente que le caía bien García Márquez y su obra me cayeron encima, me dieron la paliza en mi vida porque había destruido y desvirtuado los cuentos de pobre Gabriel. Los salseros tradicionales me cayeron encima y me apalearon porque ¿qué era esa necedad de cangrejos plateados? La luna han robado y no la quieren devolver. ¿Qué carajo es eso? Pretencioso idiota destruyendo la salsa con esta porquería. Así que me dieron una palera de los dos lados. Y el único que le gustó, porque Gabriel me llamaba y me decía, te he tenido que defender hoy. Estoy agotado. Digo, ¿qué pasó? Te querían inmolar y te he tenido que defender a capa y espada. Digo, bueno, a los dos únicos que les gustó el disco fue a mí. Y entonces, un día le digo yo a un tipo, después que él me dice, no, a mí me gustó, digo, Gabriel, dime la verdad, por favor, tú por lo menos, dime la verdad. Me dice, no, a mí me parece excelente. Entonces digo, qué bueno, pues gracias a Dios. Y un día tengo una discusión con un tipo que me está diciendo, no, que esa vaina. Digo, oye, a Gabriel García le gustó. Me dice, ¿y qué sabe Gabriel de eso? Okay.
Cuando Gabriel me fue a visitar a la casa allá en Los Ángeles, que vino con Mercedes, estaban nada más los dos, yo estaba grabando, yo grabé casi todos los instrumentos allí de esto. Yo lo grabé en el garaje de mi casa. Y entonces era nuevo todo, entonces Gabriel se sentó, y me acuerdo, Gabriel y Mercedes se sentaron en el sofá, y yo estaba sentado, yo estaba parado, iba a actuar la cosa. Entonces tenía una cosa de ¿cómo se llama? Un tocadisco, no, una máquina esa malísima, de muy mala calidad, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, yo esperando que funcionara el asunto, y le dije a Gabriel, esto es lo que estoy escribiendo, el álbum se titula Cantares del Subdesarrollo, le encantó el título de una vez. Digo, y esta vaina se llama Tú te lo pipí. Entonces me quedó mirando, y ya de una vez se quedó pensando, Mercedes, que tiene un rostro completamente inescrutable, cosa que siempre me ha preocupado. Yo nunca sé si lo que estoy diciendo está bien o mal, porque Mercedes es como una jugadora de póker. Te está mirando, yo siempre le quise caer bien a Mercedes. Así que siempre me preocupaba mucho de decir la cosa correcta, pero nunca sabía si era por dónde iban los tiros con Mercedes. Entonces, Gabriel, yo empecé con esto, tú te lo pipí. Entonces se me quedó mirando y digo, bueno. Y entonces le digo, empiezo a cantar, por una calle que lleva el nombre de un líder histórico, que de noche se llena de putas histéricas, de nombres bíblicos, se apareció un desempleado tartamudo, optimista olímpico, sin un centavo en su bolsillo, pero con una erección magnífica. Y Gabriel se empezó a reír hasta que se le acabó el cachete. Y me atrevo a afirmar que me parece que vi pasar una sonrisa por los ojos de Mercedes. Voy a leer aquí una respuesta que Rubén le dio a Leonardo Padura en una entrevista. Es una respuesta que a mí me hizo reír y yo quiero utilizarla como introducción de la siguiente pregunta que le voy a hacer. Dice Rubén, yo he ido a Panamá y me he encontrado con un tipo, digamos, un periodista que no me ha visto en 4 años, y en ese tiempo yo he grabado discos, he hecho películas, he ganado premios, he realizado proposiciones políticas para el país, y el tipo, después de todo esto y de 4 años sin verte, lo primero que me dice es, Rubén, te estás quedando calvo. Vaya, de entrada te tiran una curva y te pegan un trancazo y te quedas así. Bueno, está bien, le dices, ¿qué voy a hacer? Si ya he probado hasta con meado de araña y no funciona. Hablar de Rubén es hablar de humor. ¿Qué es para Rubén Blades el humor? El humor es necesario. A mí me parece que el humor es una muestra también de inteligencia emocional, espiritual, ¿no? Eso es, uno tiene sin el humor yo no veo vida, no veo cómo pueda funcionar la cosa. Sin humor y sin música. Y para mí eso forma parte de nosotros. En Panamá no necesariamente nos reímos de nosotros mismos. Si tú te das cuenta, en Estados Unidos tienen lo que llaman stand-up comedians, que hacen sus rutinas y se burlan de la gente y tal y cual. Yo no creo que eso pueda hacerse en Latinoamérica. Tú te burlas de alguien y te meten un tiro. O sea, nosotros no hemos desarrollado todavía la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Entonces, depende por eso los cuentos siempre, los chistes siempre son de los mismos temas y de las minorías ¿sabes? Pero cualquier cosa que tenga, tú no te puedes imaginar un stand-up comedian en una dictadura. Digo, el tipo termina, hace el vaho, sale y no lo vuelve a ver más. Y no porque anda de gira, sino porque lo escondieron para siempre. Entonces, así que el humor, pero para mí el humor siempre ha sido importante. Y es una forma, y Gabriel tenía un sentido del humor también muy, ¿sabes? Tenía unas ocurrencias del diablo. Gabriel siempre tenía ocurrencias, digo, con él había que andar, y eran ocurrencias jocosas, o cosas muy inesperadas, giros de cosas que tú conoces, pero que él las planteaba de otra forma. Y con él es el tipo de persona que tú siempre decías,
cónchole, pero es que no tengo yo un cuaderno aquí para estar escribiendo estas cosas que te acaba de decir porque se me van a olvidar. Yo digo, una vez me llamó a la casa en los tiempos cuando no podía entrar a Estados Unidos porque era un subversivo, yo no sé qué, y entonces llamaba desde el aeropuerto a los amigos, porque él tenía un límite, no tenía de que 3 millas, no podías irte más allá de 3 millas, eso es los tiempos de Reagan, las estupideces de ese periodo. Entonces, me llama a la casa, y yo estaba en la casa, y yo, aló, Rubén, Gabo, hey, ¿qué pasó, Gemma? ¿Dónde estás? Estoy aquí en Nueva York, véngate para la casa, no puedo salir del aeropuerto. Digo, ¿qué te pasó? No, el problema es esto de la visa y tal y cual. Me dice, mira, te quiero decir algo. Digo, ¿qué cosa? Tú eres el desconocido más popular que yo conozco. Digo, espérate un momentito. Salí corriendo a buscar un lápiz. Vine otra vez, dime otra vez esa vaina, que estoy en el aeropuerto. Digo, no, lo que acaba de decir. Lo que dijiste ahora mismo de que el desconocido más... que tú eres el desconocido más popular que yo conozco. Digo, pero ¿y por qué dijiste? Digo, lo voy a escribir esa vaina y la voy a usar si alguna vez hago un libro sobre mi vida, esa sí se va a titular. Entonces me dice, y digo, ¿por qué dijiste eso? Dice, porque estoy aquí hablando con gente y cosas y pregunto, ¿tú conoces a Rubén Blades? Me dicen, no. Entonces le digo, ¿y Pedro Navaja? Sí. Entonces decía yo, y así, y si hablo con un gringo, les digo, ¿usted conoce a Rubén Blades? Sí, el actor, sí, pero él canta. Sí. Entonces dice que todo era así. Y entonces digo yo, bueno, pero en esa sí tuve la suerte de poder escribir la ocurrencia del Gabo, pero es bien agradable el poder tener la capacidad de reírte, de ver las cosas en una forma que no es tan negativa, y tener la perspectiva, ¿sabes? Tienes que tener perspectiva, pero yo creo que eso se da también con un nivel de libertad espiritual. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al último segmento de nuestro programa. Hemos estado escuchando al gran Rubén Blades en una actividad que se llevó a cabo en el Festival Premio Gabriel García Márquez de Periodismo del año 2014 en Medellín, Colombia, con la moderación del periodista y escritor Alberto Salcedo Ramos. Están hablando sobre la maravilla de la amistad entre Gabriel García Márquez y Rubén Blades. Espero que la estén disfrutando. Envíenme sus opiniones al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a seguir escuchando algunos fragmentos más para finalizar este programa, y no se olviden, por favor, de reportar su sintonía y darme sus opiniones, porque esto de verdad es un documento maravilloso. Bueno, antes de darle chance al público de que te haga algunas preguntas, yo te había pedido el favor de que cantaras a capela un pedacito de una canción que estás haciendo, y que también está repleta de palabras esdrújulas, y que también muestra esa gran preocupación de Rubén Blades por los temas sociales. Lo que ocurre, y te digo que yo como la estoy escribiendo no me acuerdo muy bien de la letra, pero la primera parte es sobre la violencia doméstica, que es un problema que está aumentando de una forma increíble, no solamente en América Latina, en Estados Unidos también, y otra vez, y pensé mucho en Gabriel, siempre pienso mucho en Gabriel cuando escribo, porque siempre extraño la imposibilidad ahora, ¿no?, de poder rebotar cosas de él. Pero era, y esta es una cosa que a Gabriel siempre le gustaban de mis cosas, que es que trataba de no ser obvio, me explico. Una canción sobre violencia doméstica, entonces enfoquemos el asunto, tratando de entender el problema de una forma integrada, no es nada más que un solo componente.
¿Y cómo lo vas a empezar para que no suene otra vez como una que estás tú predicando, ¿no? Entonces la canción dice, en esa casa, se titula En esa casa. En esa casa, una mujer desde un balcón gritaba histérica, todas mis hijas serán reinas por genética, mientras frotaba hielo sobre un ojo hinchado. En esa casa, donde el marido con exactitud geométrica golpeaba a toda la familia en forma idéntica. Todas las noches después de darse sus tragos, venía el estrago. En ese hogar donde nadie nunca confesó un pecado, para evitar la lengua del vecino de al lado, y seguir la versión oficial que ha sido siempre el negar que en nuestro hogar pase algo malo. Entonces, es no hablar de eso. Esa es la parte que me acuerdo. Pero, bueno, como ustedes saben, Faulkner tuvo mucha influencia en Gao. Es decir, la idea de Yoknapataufa, el county ese, que es un fundamento para Macondo. Yo me estoy releyendo a Faulkner ahora terminé el Aire en Hongos y estoy viendo las partes donde me recuerda ciertos giros que daba Gabriel. Es decir, y puedo ver más o menos de dónde es que van surgiendo ciertas influencias o ciertas maneras de ver la cosa. Entonces, yo siguiendo la línea de Macondo, yo creo este sitio que se llama Hispanía, y en este sitio de Hispanía hay hay un lugar que se llama Salsipuedes, y dentro de ese lugar de Salsipuedes pues está el barrio Solar de los Aburridos y una serie de lugares, y los personajes que yo he descrito a través de los años todos están conectados. Lo que pasa es que yo le decía a Gabriel, y eso lo hablaba y le preguntaba yo si a él le pasaba la misma cosa cuando estaba escribiendo cosas como 100 años de soledad, que son más complicadas, si de pronto él se le iba la onda, porque yo le dije, yo no puedo escribir ciertas cosas porque no las entiendo, le dije. ¿Tú entiendes todo de una vez? ¿O tú vas descubriendo cosas? Yo sabía que había cosas que yo no podía escribir porque no las comprendía. No las comprendía por la edad, o no las comprendía porque no había sido protagonista ni testigo. Y entonces habían ciertos temas que yo no tocaba. Pero sabía que eventualmente iba a descubrirlos y que iba a hablar de ellos. Y entonces yo lo que estoy haciendo ahora es que estoy revisando todas las letras porque sé que todas están conectadas. Y estoy empezando a descubrir la familiaridad. Estoy empezando a descubrir quién estaba con quién, quién hacía qué. ¿Me explico? Y es como, yo tenía pesadillas a veces de noche, que se me presentaban los personajes a reclamarme cosas. Tú sabes, a Pedro, digo, ¿por qué me pusiste de esta forma? ¿Por qué me escribiste esta vaina así? O el otro, tú sabes. Pero entonces ahora voy descubriendo las conexiones esas, y cuando hay espacios, estoy ahora escribiendo las canciones que van a hacer la conexión. Es como si hubiera pintado algo, pero lo hubiera pintado por partes, desde que empecé a los 20, 18 hasta ahora. Y le decía a Gabriel también, yo digo, llega un momento en que tú tienes más pasado que futuro y comienzas a entender cosas mejor, porque le vas dedicando más atención a las cosas que has hecho y vas organizando tu tiempo más. Y eso pareciese que en el mejor de los casos te da más claridad sobre el punto. Así que yo estoy ahora mismo en el proceso de empatar. García Márquez tenía un piropo que hasta donde yo sé le regaló a 3 músicos. A Adolfo Pacheco, un compositor de vallenatos colombiano, le propuso una vez cambiar la canción La Hamaca Grande que él compuso por 100 años de soledad. A Tite Curé de Alonso, de Puerto Rico, le propuso cambiar Plantación Adentro por 100 años de soledad. Y también dijo que le hubiera gustado escribir Pedro Navaja, aunque le hubiera tocado salir de 100 años de soledad. En esa obra, en esa canción, hay una frase que siempre me inquietó y que tú espontáneamente reconociste hace poco, que fue una frase absurda, pero que la hiciste deliberadamente, que es la frase, como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. Yo siempre me decía, pero ¿dónde está ese borracho
en las páginas de Kafka. ¿Dónde está? Mira, yo perdí la adolescencia buscando ese hijueputa borracho y nunca lo encontraba. Y hoy tú me has dicho que simplemente me mamaste gallo y que era una broma. Pero hoy me he enterado de otra cosa más terrible todavía, y es que hay una canción que se llama Sorpresas, donde yo veo que Pedro Navaja reaparece. Yo digo, pero si ya todos lo creíamos muerto, ¿por qué? Y hoy me he enterado con mucha sorpresa, como la canción, de por qué Pedro Navaja revivió, y quiero que tú se lo cuentes a ellos. Es que cuando la canción surge, y a Gabriel le dio mucha risa esto también, porque le digo, ese es nuestro recurso, de los escritores. Cuando la canción surge, se convierte en una canción muy popular, a pesar de que era tan larga, etcétera, y su tema. Y entonces a alguien se le ocurre hacer una película de eso, pero nadie me dice a mí nada. Los tipos van y hablan con la gente de la Fania y se arregla eso. Y yo llego al país y de repente me enteran, los medios de una vez brincaron, ¿qué le parece la película de Pedro Navaja que se va a hacer? Digo, ¿qué película? Entonces me dicen, no, la película. Y digo, ¿pero cuál película? Entonces me explican y yo le digo, no, yo no sé nada de eso. Y entonces el productor leyó los periódicos, una vez brincaron, Blades no autorizó, no sé qué, escándalo. Y el productor me fue a ver y me dijo, mire, nosotros tenemos el permiso y tal y cual, y me enseñó que efectivamente habían hecho un arreglo con la Fania, que era la compañía que era la editora de la canción, para utilizar la música. Y yo, como he dicho 1000 veces, que los títulos de universidad, yo tengo dos, uno de la Universidad de Panamá, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y otro de la Universidad de Harvard, que es de un LLM, de una maestría. Usted los saca como una 45 intelectual y los pone en la mesa cuando la cosa se pone turbia. Y yo le dije al señor, sí señor, usted tiene todo el derecho que ellos le han dado de la canción, pero no el personaje. Ese personaje es mío. Usted como ahora va a salir y va a decir que Pedro es esto, que Pedro es lo otro. Y yo, si no, usted se puede utilizar la música. Yo estaba más que todo bloqueando también, pero que es una característica del abogado. Y entonces el tipo se portó muy bien el señor porque dijo, sí, tiene razón y tal y cual. Pero entonces ya después que se arregló la película la hacen, entonces le digo yo, ahora voy a revivirlo. Ahora voy a hacer otra canción donde resulta que el muerto no era Pedro, que era otro tipo y que Pedro está vivo y que está por allí. Entonces hice la canción que se llama Sorpresa y jamás, la canté creo que 2 veces, pero la hice. Porque digo, y le decía yo a Gabo, digo, acuérdate, nosotros somos los autores, nosotros matamos y nosotros revivimos. Y yo reviví a Pedro por eso, porque el control lo debe tener tú. O sea, no me gustó que hicieran eso. Ya hemos llegado al final de nuestro programa de la noche de hoy. Agradezco mucho su sintonía y sus mensajes. Por favor, no dejen de enviarnos sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram, que son nuestros espacios de contacto. De verdad ha sido una noche maravillosa escuchando este conversatorio con el gran Rubén Blades, este hombre que es un intelectual de la música, que es el ministro, ¿no? El ministro. Fue ministro de Cultura y Turismo de su país durante un periodo del 2004 al 2009. Y es un ejemplo de lo que es un intelectual, un artista latinoamericano probo, honesto y que con su arte también piensa en el desarrollo de nuestra sociedad. Necesitamos más artistas así, más artistas comprometidos, escritores comprometidos, pintores comprometidos, y todos de frente a la corrupción diciéndole basta de demagogia, basta de abusar del futuro y de la esperanza del pueblo. Basta
de pensar y de crear estereotipos, vamos a generar realidades, hechos. Vamos a transformar con realidades y hechos la manera en la que vivimos como sociedad. Si te gustó el programa, por favor, házmelo saber. Y si te gustaría que investigáramos y buscáramos a otros artistas de la música que hablen acerca de literatura, o tienes alguna pista, házmelo saber también al 0424-672-3597. Ya es hora de retirarnos, pero no sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.